Un periodista danés, es decir, de Dinamarca, llamado Klaus Wivel, con W-I-V-E-L, Klaus Wivel, que es el corresponsal en Israel del Weekendavisen, un periódico de Dinamarca, ha escrito un libro extraordinario que lamentablemente se encuentra por ahora solo en inglés y se llama The Last Supper, La Última Cena, publicado hace pocos meses. Básicamente pasa revista a la situación de los cristianos que se encuentran entre el río Nilo en Egipto y en el Éufrates, en la zona que hoy en día ocupan Irak e Irán, y cómo todas estas regiones han experimentado una disminución trágica de cristianos a punta de los abusos que han recibido. A finales del siglo XX, es decir, 16 años atrás, Irak tenía 1,5 millones de cristianos aproximadamente. 50.000 cristianos vivían en la ciudad de Mosul, una ciudad muy importante, que hoy en día está bajo las manos del Estado Islámico, del Daesh. Y es curioso que esta población cristiana, como nos señala Klaus Wivel, no es un grupo étnico o racial específico o distinto. Es igual que los musulmanes. Se visten igual, pertenecen a la misma raza, al mismo grupo étnico, hablan el mismo lenguaje en la mayoría de los casos, simplemente que creen en Jesucristo y creen en los sacramentos y no creen en el Islam. Y el hecho de que hoy en día el gran muftí, o sea, el máximo líder musulmán de Arabia Saudita, pueda decir que es necesario destruir todas las iglesias de la región, incluyendo Arabia Saudita, Sudán, Pakistán, Mauritania, Irán, Irak, Siria, la región de Palestina, Egipto. Es una tragedia y es una vergüenza que los líderes occidentales, incluyendo Barack Obama, nunca mencionen al Islam en relación a los actos terroristas cometidos por grupos musulmanes contra cristianos. Y la justificación que dan personas como el presidente Barack Obama, que como presidente de los Estados Unidos tiene un peso enorme y una capacidad de decisión enormes, si es que nosotros lo llamamos por su nombre, llamamos al Islam por su nombre como Islam, vamos a tener un problema de, entre comillas, choque de civilizaciones, y que eso puede ser peor y eso debe ser algo que no se debe alentar. Muchos piensan que esa es la solución. De hecho, el máximo líder cristiano de la iglesia copta ortodoxa, o sea, no católica, pero cristianos de los primeros siglos, el patriarca copto Tawadro II le pidió a sus fieles en Estados Unidos que dejen de hacer manifestaciones de protesta contra la persecución cristiana en la Casa Blanca, porque eso podría empeorar la situación de los cristianos coptos que están en Egipto. Y en consecuencia, como señala con los distintos testimonios que da Klaus Wivel de toda la región, es decir, de la región del valle del Éufrates y el Tigris, de la antigua Mesopotamia, de la península arábica y de Egipto, del norte de África, en general la situación de la iglesia es terrible. En un lugar donde la presencia cristiana fue una vez enormemente floreciente. Una de las cosas que recuerda Wivel, por ejemplo, es que en el 635 después de Cristo, la iglesia asiria, que se encontraba en lo que hoy en día es Irak, tenía una presencia tan extendida que tenía incluso un obispo en Pekín, y los alfabetos, tanto mongol como tibetano, tienen un origen siríaco, es decir, traído por los cristianos de esa época hasta el año 1401, donde la invasión mongola de
toda esta región del Nínive comenzó a ir marginando a los cristianos. El asunto se agravó con el nacimiento de las nuevas visiones antioccidentales después de la Primera Guerra Mundial y de la destrucción del Imperio Otomano, del Imperio Turco, ¿no? Cuando Turquía pasó a ser una nación. Y cómo la primavera árabe, la llamada primavera árabe, en realidad es lo que se podría llamar un invierno cristiano, porque lo que ha hecho es destruir el sentido de nacionalidad que unía antes a cristianos y musulmanes, que se sentían iraquíes o se sentían iraníes o se sentían sirios, en esta explosión de islámicos musulmanes, chiitas y sunitas, de estas dos ramas del Islam, que están en constante conflicto los unos con los otros y que tienen como carne de cañón constante a los cristianos. Los cristianos son las principales víctimas del el conflicto y las masacres y este odio profundo que se tienen suníes y chiitas en el mundo islámico, y cómo han ido desapareciendo la noción de los estados, de los países, y surgido un concepto como la hermandad musulmana o como el mismo Estado Islámico, que no le interesan las fronteras de los países. Y obviamente nosotros vemos cómo esto, incluso en países que supuestamente son aliados de los Estados Unidos y en países donde supuestamente hay una cierta o una relativa paz, la realidad es que el cristianismo sigue decayendo. En 1922, nos dice el autor de Last Supper, de la Última Cena, el 10% de la población de Palestina era cristiana, hoy en día es el 2%. Y en el conjunto del Oriente Medio y del Norte de África, o sea, toda esta región de la que hemos hablado, desde Pakistán, vayan ustedes hacia el oeste, lleguen hasta el norte de África, la población cristiana es apenas del 4% del total de toda esa región, que en alguna ocasión fue una comunidad próspera. ¿Qué es lo que concluye Klaus Bibel? Concluye que hoy en día esta persecución es una persecución que no tiene ninguna naturaleza política, sociológica, ideológica, racial, étnica o lingüística. Es una persecución exclusivamente por la fe. Y él cree que simplemente Occidente se ha quedado sin justificaciones para mantener el silencio culpable que mantiene con la destrucción y el diezmarse de la población cristiana. Y que hoy en día nosotros, los cristianos, en nuestros propios países tenemos que hacer presión para que nuestras naciones, en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas, en el escenario internacional, denuncien el genocidio cristiano, denuncien la persecución de cristianos y fuercen a las naciones poderosas a tomar posiciones decisivas, porque grandes poderes y grandes intereses políticos están detrás de que la guerra con el Estado Islámico no se solucione, y esos intereses lo que hacen es agravar y poner en riesgo cada vez más la vida de los cristianos en la tierra que los vio nacer y que hoy en día están en riesgo de desaparecer absolutamente. Que tengas un buen día.